Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra primera sesión de Espacio Abierto con tu asesor virtual de nuestro módulo 8, Ser Social y Sociedad. Pues estamos en la etapa de recurse. Bueno, recuerden que pues es importante que ustedes acrediten este módulo. Al parecer creo que es la única ya oportunidad de poder recursarlo, ya no lo pueden reprobar. Entonces, pues, vamos a dar cumplimiento a la nueva modalidad de dar las sesiones semanales, que recuerden que son 2. Y pues este espacio pues está más enfocado a lo que sería la interacción con ustedes. Pues les doy la bienvenida, Andrea, Sandra, Genoveva, pues bienvenidas a esta nuestra sesión, en donde pues con toda confianza pueden ustedes pues platicarme sus dudas, sus inquietudes, las dificultades que han tenido respecto al módulo, con la finalidad pues de conocer más acerca pues de lo que se les ha facilitado, dificultado en este módulo de recursos, ¿sí? Bueno, pues comenzando con nuestro orden del día, pues primeramente, pues ya lo acabo de hacer, la bienvenida. Ahorita en un momentito más, pues voy a hacer una pequeña pues retroalimentación grupal de lo que fueron las tareas. La tarea es la tarea número 3 y 4. Y posteriormente pues entraríamos a lo que serían hablar acerca del contenido temático de la semana, del foro Aprendiendo, de las actividades formativas también. En esta semana se agrega la actividad socioemocional y finalmente pasaríamos a las tareas integradoras. Recuerden que las dudas que ustedes tengan, pues es lo más importante, ¿sí? Bueno, después estaríamos pasando ya a una etapa de cierre, conclusión, ya para terminar, ¿sí? Bueno, esta semana pues acuérdense que estamos analizando la unidad número 3 de nuestro módulo. Esta unidad número 3 pues se denomina la metodología de la investigación social aplicada en el entorno. Bueno, ¿qué finalidad tiene esta metodología? Pues primeramente que nosotros sepamos que dentro de nuestra sociedad pues existen múltiples problemas y todo ello pues que tiene especial relación con los derechos humanos, ¿sí? Bueno, alguien le gustaría decirme de las tres integrantes, ¿qué son los derechos humanos para ustedes? Andrea, Sandra, Genoveva. Adelante, Andrea, te escuchamos. Bueno, para mí los derechos humanos son como, bueno, los elementos esenciales, por decirlo así, en la vida de las personas. Pienso que tiene mucho que ver en el que nos podemos desarrollar y así podernos garantizar pues la justicia en caso de que la necesitemos, libertades, vivir en un ambiente sano en base a esto. Muy bien, excelente. Como lo señalas, pues son derechos o son prerrogativas, ¿no? En este caso, privilegios que nosotros tenemos como seres humanos. Y bueno, y nosotros vemos que, bueno, dentro de los derechos humanos, pues tenemos pues múltiples, de acuerdo a nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos 30 artículos que hablan de ello, ¿no? Todos ellos enfocados a lo que es 4 elementos primordiales: la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad, ¿sale? Esos derechos, pues ya en nuestra Constitución, pues ya hay muchas modalidades. Si nosotros habláramos de la libertad, por ejemplo, pues habláramos de la
libertad para poder elegir la pareja con quien deseamos compartir nuestra vida, la libertad de profesión, la libertad de viajar por nuestro territorio nacional, la libertad de elegir la profesión que más nos convenga. Entonces, ya se vuelven en una gran gama de formas, también con relación a la igualdad, ¿no? Entonces, pues de ahí deriva el propósito de nuestra unidad número 3, que nosotros identifiquemos dentro de nuestra comunidad, en el entorno en donde nosotros vivimos, cuáles son pues, los problemas con relación a los derechos humanos, principalmente con la diversidad cultural. Cuando hablamos de la diversidad cultural, pues hablamos a lo mejor de los grupos étnicos, hablamos de la cuestión racial, la diversidad sexual. Entonces, identificar problemas que existen con relación a estas situaciones y que se violen esos derechos dentro de nuestra comunidad y que podamos aplicar el método científico para poder estudiar esos problemas y poderles dar una solución mucho más razonada. Bueno, pues damos la bienvenida a Rubí, que ya se conectó aquí con nosotros. Bienvenida, Rubí, a nuestra sesión del día de hoy. Recuerda que esta sesión pues es lo más amigable posible y con toda confianza pues puedes externar tus dudas y tus comentarios. Bueno, gracias, profe. Ok, bueno, entonces, les decía que nuestra unidad entonces está enfocada a que nosotros podamos identificar estos elementos, ¿no? A ver, les voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo los recursos dentro de nuestra plataforma. A ver, de favor, si ya se puede ver. Voy a acercar un poquito. Aquí están. A ver, esta es la unidad número 3. Entonces, si nosotros hablamos acerca... A ver, ya me regresé. Si nosotros hablamos acerca de lo que es el contenido de la semana, a ver, permítanme un segundito, nos vamos a dar cuenta que primero nos habla acerca de la investigación social, o sea, de los problemas que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra comunidad. Ustedes saben que pues para poder investigar, pues a veces nosotros echamos mano de lo que son las tecnologías. Es por ello que me gustaría saber si ustedes tienen un conocimiento de lo que son las TICs. ¿Alguien sabe qué son las TICs? Profe, es tecnología de información y comunicación, si no más bien me recuerdo. Ok, excelente. Efectivamente, bueno, cuando nosotros hablamos de las tecnologías, pues estas las podemos nosotros aplicar, ¿no? Tanto para hacernos la vida más fácil, como también aplicarlas y poder hacer uso de estas para estudiar la información, para poder pensar sobre algún tema. Entonces, cuando nosotros aplicamos la tecnología a la investigación, pues echamos mano de todos los elementos que tenemos, ¿no? Echamos mano de los elementos que son para gráficas, procesadores de texto, investigación mediante bibliotecas virtuales, comunicación con otras personas, foros, etcétera, ¿no? Así como la que nosotros el día de hoy, la sesión que estamos tenemos el día de hoy. Entonces, otro punto muy importante es la investigación social. A ver, déjenme ver. La investigación social, que es esta que tenemos aquí, que pues es prácticamente tener la capacidad de darnos cuenta de lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? De darnos cuenta de la situación que tenemos, que requiere ser atendida dentro de nuestra comunidad y que muchas veces, pues,
es necesario que se dé una solución para beneficio de la comunidad, ¿sí? A ver, me gustaría que me platicaran entonces, tomando en consideración, eh, tomando en consideración los derechos que nosotros tenemos y la comunidad en donde ustedes viven, algún problema social que requiera ser atendido y que tenga, pues, como que repercusión directamente sobre la vida y calidad de las vida, y la dignidad de las personas. A ver, ¿ustedes conocen algún problema que se presente en su comunidad? ¿Ninguno? Bueno, yo, por ejemplo, les puedo decir, ¿no? Que en la zona en donde, aquí de donde vivo, a ver, Rubí quiere participar. Adelante, Rubí, te escucho. Pues acá en la zona en donde vivo, las casas nos la vendieron con contrato de agua, pero conforme fueron pasando los años, cancelaron el contrato para que nosotros tuviéramos que pagar año con año el agua, ¿sí? En- co- Y el costo de la casa ya venía incluido el agua, así que eso podría ser un problema, ¿sí? Para la comunidad. Ok, muy bien, excelente. Bueno, aquí podríamos ver efectivamente la parte del agua, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, ahora habláramos, por ejemplo, del agua, también nos vamos a dar cuenta, pues, de que en muchas ocasiones, pues, este es un líquido que es vital para la vida de las personas, ¿no? Pero en este caso, pues, vemos que hay... A ver, Andrea, ¿quieres participar? Pues sí, profesor, pienso que también otro problema que, bueno, además de darse en mi comunidad, creo que es un problema general, que es el maltrato, ya se llame físico o verbal, a cualquier persona. Creo que es un tema importante que va en contra de la dignidad de una persona. Creo que la violencia o la agresión es algo importante y creo que ya existe ahora en cualquier parte que encontremos, lamentablemente. Muy bien, efectivamente, un elemento que pues, a lo mejor violatorio, pues es esta parte de la agresión, ¿no? Principalmente a lo mejor a la agresión hacia la mujer, que es algo como que más común, que pues denigra la vida de la mujer y sobre todo también atenta de manera física y psicológica a la persona, ¿no? Otros temas que nosotros podemos encontrar, pues serían a lo mejor la discriminación, la falta de oportunidades, los roles sociales. Genoveva, adelante, te escuchamos. En mi comunidad hay mucha delincuencia. Ya sale uno con miedo de que lo vayan a uno a asaltar. Donde quiera hay grupitos de muchachos que se están drogando y bueno, pues sí es un riesgo para los demás, sobre todo para nosotros como amas de casa y que tenemos niños pequeños que vean todo esto. Muy bien, efectivamente, ese es otro elemento que atenta en contra de los derechos humanos, ¿no? Ya vemos la falta de agua, la falta ¿cómo se llama? Las agresiones, físicas y verbales, a lo mejor no nada más a la mujer, sino también al hombre, y esta parte también de la seguridad. Entonces, ustedes aquí, al hacer referencia a estos elementos, ya se están dando cuenta de 3 violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ya ustedes se dan cuenta de qué problema les requiere ser atendido. Entonces, aquí es primero darnos cuenta qué problemas se presentan en nuestra comunidad para que ustedes se vuelvan investigadoras y ahora aplicando lo que sería su conocimiento sobre el problema, pues ahora comenzar una planeación y establecerse un pequeño proyecto, ¿no? Aquí sería viable. ¿Qué es lo que ustedes proponen para la solución de ese problema? Tiene que ser algo creativo.
A lo mejor hay muchas cosas que ya hace el gobierno, pero falta lo que hacen ustedes. Entonces, esto va a ser enfocado a nuestras actividades de la semana, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la investigación social, las fuentes en el proceso de investigación. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando hablamos de una investigación, pues en Internet existe muchísima información de la que podemos echar mano. Pero, ¿cómo saben ustedes cuándo una fuente es confiable o cuándo una fuente no es confiable? No sé si ya en algún momento ustedes hayan ya, al momento de investigar, la fuente que investigan tiene que cumplir con ciertos criterios para ser confiable. Bueno, creo que ya me estoy enredando un poquito, pero bueno, a ver, ¿cómo saben ustedes cuándo una fuente en donde ustedes investigan en Internet es confiable? Bueno, esa sería la pregunta. ¿Quién quiere responder? Pues yo creo Cuando que viene, A ver, primero Genoveva y luego Andrea y luego Sandra. cuando esta información que encontramos en Internet viene respaldada por un autor, o sea, hay alguien que la escribió y se da a conocer. Cuando viene de una institución, sobre todo académica, como pues la UNAM o así universidades, también cuando trae pues los demás datos, ¿no? Fecha en que se publicó y, y todo esto que anexamos en nuestras referencias. Muy bien, ya me diste varias características. ¿Alguna otra que quieras complementar, Andrea? sí, bueno, también creo que la experiencia, que bueno, ya hemos hecho varias actividades antes donde nos han pedido citas confiables, bueno, más bien accesos confiables, entonces pienso que eso también nos da como la experiencia, ya sabemos cuándo es correcto y cuándo no, además de citar en APA. Yo, por ejemplo, todos mis trabajos, aunque me lo pida o no lo pida mi actividad, yo siempre cito mis fuentes en formato APA es como mi aval de que efectivamente es confiable. Muy bien, efectivamente, esa es otra, cita siempre, ¿no? Un elemento de forma dentro de los documentos. Bueno, y tenemos la participación de Sandra. A ver, algo que quieras complementar. Pues la verdad es que como dicen las compañeras, hay que fijarse mucho en qué portales lo estamos consultando, si es de alguna universidad o si es de algún blog que ahorita están muy de moda, que solo hacen blog para comentar ciertos temas. Hay que fijarnos también porque muchas veces cuando es un estudio de alguna universidad, inclusive ellos ponen sus propias fuentes de investigación. Entonces, tú los puedes citar a ellos, pero ellos mismos ponen sus fuentes de investigación y eso también se me hace interesante cuando he leído algunos artículos. Y obviamente Bien, usar el criterio total. Efectivamente, pues como lo señalan, pues primeramente debe de ser una fuente, bueno, pues debe de provenir de una institución, puede ser de gobierno, puede ser una institución educativa, puede ser también alguna biblioteca virtual, ¿sí? Puede ser la página también de una persona, hombre, que su libro ya esté publicado. A lo mejor podemos encontrar esa información. También otro elemento, cuando nosotros una fuente confiable, primero es que la publicación tenga nombre del autor. Bueno, un título, tenga nombre del autor, tenga fecha de publicación, también tenga, podemos ver que la institución
lo avala, ¿no? Puede ser que yo como autor, a lo mejor no tan conocido, hago una publicación, no sé, pero yo se le solicito a la, no sé, a la UNAM que me lo publique en su portal. Bueno, entonces ya ellos revisan mi documento, a lo mejor yo no soy muy bueno, pues redactando, ellos revisan también mi redacción, todo, ellos revisan antes de ello y posteriormente publican, ¿sí? Entonces ya hay una institución de nombre en lo que yo estoy haciendo. Nosotros podemos encontrar fuentes confiables y vemos que hay algunas, por ejemplo, en Internet hay muchas páginas que pues siempre he detectado que hay unos compañeros que ya pues, ponen, oye, ayúdame con esta tarea, requiero saber qué es el método científico, ¿no? Respuestas hay. Y ya pero pues estas no son confiables porque pues no tienen el nombre de la persona, cuando la publicó, que la avala, entonces vemos que la información no es recomendable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos también de un proyecto, ya que estábamos hablando respecto a los problemas de su comunidad, pues siempre debemos de ver hasta qué punto va a alcanzar mi tema, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, pues yo quiero hablar de la contaminación, pero hablar de la contaminación, pues es un mundo de cosas, ¿no? ¿De qué vas a hablar? Entonces me preguntarían, ¿vas a hablar de la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación del aire a nivel mundial, a nivel continental, a nivel país, a nivel de qué manera? Entonces, es ahí donde vienen los alcances y las limitaciones. Entonces viene la delimitación, o sea, que ustedes como tal me hablen acerca de la comunidad solamente. ¿En qué comunidad ocurre? ¿Cómo se llama la comunidad? ¿A qué municipio pertenece? ¿A qué estado? ¿A quién va dirigida tu proyecto? ¿Va dirigido a mujeres, a hombres, a adolescentes? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quién va a participar? ¿Qué costo va a tener? Entonces, ahí nosotros vemos que debemos establecer, si hablamos de un problema, debemos estudiarlo, pero enfocándonos exclusivamente en un lugar, ¿sí? Porque si no lo delimitamos, pues entonces estaríamos hablando de todo y a la vez de nada. ¿Por qué? Porque no sabemos ni en qué enfocarlo. Entonces, siempre que analicemos un problema, debemos de tener bien claro qué lugar es, qué comunidades, cómo se presenta el problema, cómo qué es si el problema no se soluciona, ¿sí? No sé si queda alguna duda hasta aquí. No, profesor. No, hasta el momento todo claro, gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, nosotros, pues, hablemos acerca de las problemáticas. La primera pregunta de derechos humanos. ¿Por qué es importante investigar de derechos humanos? ¿Por qué hay alguien que quiera participar? ¿Por qué es? Bueno, es importante, yo les un ejemplo, es importante porque pues todos necesitamos una vida, ¿no? Una vida en donde a lo mejor no necesito, tener una vida digna no significa vivir con lujos, sino vivir con los recursos necesarios, tener un lugar donde vivir, tener acceso a la escuela, tener algo para comer, tener que vestir, tener un trabajo para poder, solventar mis gastos, el poderle dar, pues, escuela a mis hijos, el tener acceso al servicio de salud. Entonces, les decía, el hecho de que nosotros tengamos derechos humanos, pues es importante, porque pues si nos vemos a nivel internacional, en cuántos países aún sigue siendo discriminada
la mujer no tiene ni derecho para manejar, no tiene ni derecho a asistir a la escuela. Entonces vemos que todavía hay un pensamiento mucho más atrasado, ¿no? ¿Cuánta gente en África se muere de hambre por no tener ni alimentos para consumir? Cuando en otros países, como en el nuestro, pues hay índices de obesidad bastante grandes. Entonces, nos damos cuenta, entonces, de que investigar los derechos humanos es fundamental, ¿no? Otra pregunta que viene habla acerca del valor de la investigación para solucionar un problema. O sea, ¿por qué es importante que nosotros investiguemos un problema? ¿Por qué creen? Porque pues también nosotros podemos ver que pues somos parte de la sociedad, ¿no? Y como lo señalaron, pues a lo mejor a mí me preocupa en la noche salir a la calle porque hay mucha inseguridad. A mí me preocupa que me estén cobrando extra por el agua y cosa que no tengo. Adelante, Sandra, te escuchamos. Yo creo que es importante investigar el problema o el antecedente nos da, quizá podamos saber cuál es el origen de ese problema, por qué se originó, quiénes están involucrados y todo para empezar a encontrar una solución y saber desde dónde partió ese problema. Muy bien, efectivamente, no tenemos nosotros que ser parte de la solución. O sea, nosotros somos parte de la comunidad. No quiere decir que nosotros veamos el problema de lejos, sino que ustedes son parte de la comunidad. Ustedes también son parte de la solución. Personas podemos contribuir a la solución de los problemas que se presentan en nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, es ahí a lo que nos lleva esta pregunta. Y finalmente, a lo que les preguntaba hace rato, ¿no? De si ustedes pudieran identificar un problema de su comunidad. Y aquí podemos ver, ¿consideras que tu comunidad requiere una investigación social? ¿Sobre qué temas y por qué? Y son cosas que ustedes ya me indicaron. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que hay problemas de agua, que hay problemas de inseguridad, que hay problemas de maltrato. Entonces, ¿en qué sitios pueden hallar investigaciones sociales? Aquí sí, como que es muy abierto. Como tal, pues pueden ustedes darse a la tarea de investigar en algunas fuentes de consulta, a lo mejor en las páginas también de la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También hay Comisión Nacional en cada uno de los estados en los que ustedes vivan, ¿sí? Entonces, que también pueden investigar, que encontrar información referente a investigaciones que se hacen en diferentes lugares, ¿no? Bueno, entonces recuerden que este foro pues es importante porque pues con ello también vamos a profundizar sobre el tema de los derechos humanos y también de la aplicación en el método científico en el aspecto social. Y bueno, recuerden que siempre es fundamental hacer uso de las reglas de la etiqueta para poder mantener la cordialidad, el respeto, escribir de forma correcta, sin faltas de ortografía, y también es importante que ingresen de forma constante, ¿sí? Aquí este foro como que sí he visto que pues lo tenemos un poco abandonado, no nada más me refiero a ustedes, sino también a mí, porque pues si no hay aportaciones, ¿a quién le replico, no? Aunque yo haga la invitación, pues si no hay comentarios, pues sobre qué profundizo si no comentan. Entonces sí los invito a quienes vean la sesión grabada, que participen dentro de este foro, ¿sí? Entonces tenemos, si no hay dudas, recuerden que es importante también que esta semana realicen sus actividades formativas. Tenemos la actividad formativa número 5, que se llama Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales. Y tenemos la actividad formativa número 6, Metodología de la Investigación para la Solución de Problemas. Estos son cuestionarios, toda vez que ustedes hayan revisado los contenidos de la semana. En estos cuestionarios, pues no tengo control yo sobre ellos. Una vez que da domingo a las 23:55, se cierra el cuestionario y ya no se puede
abrir. Recuerden que estos cuestionarios tienen un valor del 5% sobre su calificación. Esta semana se suma la actividad socioemocional y dentro de esta actividad socioemocional, recuerden que es hablar principalmente de lo que son los valores. Una vez que nosotros descarguemos el documento PDF, realizamos las actividades, ya podemos contestar el cuestionario. Son poquitas preguntas del cuestionario. Recuerden que ustedes en cada una de estas actividades tienen 3 intentos. Y bueno, lo que se nos mencionaba ahora, es importante que ustedes esta semana contesten los dos cuestionarios, que es opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 8. Entonces, son para que ustedes puedan visualizar el contenido de la semana 4, obligatoriamente tienen que abrir y contestar estos dos cuestionarios. De lo contrario, no van a poder ver ni el foro de integración, ni la actividad, ni la actividad integradora. ¿Vale? Entonces, sí es importante que los conteste. Bueno, si no hay más dudas, pasamos a las actividades integradoras. Bueno, aquí, claro, empezamos con la número 5, que ya tenemos por aquí también. Está la actividad número 5, confiabilidad en las fuentes de información. Esta actividad, nada más, nos invita a que nosotros reflexionemos sobre las fuentes confiables y no confiables. Y nos dice lo siguiente: elaborar un cuadro explicativo que contenga las fuentes de información confiables y las fuentes de información no confiables, realizar una investigación documental, seleccionar 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural, enfocado a una problemática de su comunidad, intégralas en una tabla e incluye una justificación para cada una sobre la confiabilidad de la información que se presenta. Número 3, incluye un apartado de 8 a 10 renglones en el que expliques por qué es importante consultar distintas fuentes de información en la investigación relacionada con los derechos humanos y la diversidad cultural. Número 4, redacta una reflexión de 8 a 10 renglones sobre una problemática que se presenta en tu contexto relacionada con el respeto o violación a los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Número 5, integra el documento con estos 4 elementos. Recuerda incluir una portada con tus datos de identificación, logo de Prepa en línea CEP, nombre, grupo asesor virtual y fecha de entrega. ¿Sí? Entonces, ya para que ustedes no tengan tanto problema en la realización de todos estos elementos, que sí son varios, ya les hice yo un formatito, una plantilla que ustedes pueden ocupar para la realización de esta tarea. ¿Sí? Entonces, ya la pueden, ya al ratito, en un momentito más, ya se las voy a compartir en el foro de avisos. Entonces, antes de realizar esta tarea, es importante que ustedes revisen el recurso que se llama Fuentes de Información en el proceso de investigación, que es este verde que tenemos por ahí, que nos habla acerca de las fuentes confiables y no confiables. ¿Sí? Entonces, vean, la carátula es fundamental porque está también plasmada en la rúbrica, que tiene que haber una carátula. No me pueden enviar un trabajo sin carátula porque disminuye su trabajo. Entonces, aquí está un cuadro explicativo en donde me van a decir cuáles son las fuentes confiables y no confiables. Entonces, me van a poner características solamente. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Ya me habían dicho ustedes algunos ejemplos. ¿Y cuáles son las fuentes no confiables? Creo que aquí ya no va a haber ningún problema porque ustedes ya me dijeron de una manera muy acertada cuáles eran las fuentes que son confiables y cuáles son las que no lo son. ¿Sí? Recuerden que aquí ya les pongo qué es lo que tienen que investigar. Entonces, ¿en dónde tienen que investigar? Ya nada más esto, cuando ustedes realicen la actividad, elimínenlo. ¿Sí? Dice, después, menciona en el punto número 2, menciona el nombre de la problemática de tu contexto, del lugar donde radicas, trabajas o convives. ¿Sí? Entonces, he aquí que ustedes primeramente, pues, la actividad les dice que ustedes
investiguen una problemática de su contexto, pero que tenga que ver con derechos humanos y de la diversidad cultural. O sea, nada más les dice eso. Pero lo primero que ustedes tienen que tener bien claro es sobre qué tema van a hablar. A ver, ahora, si hablamos exclusivamente sobre derechos humanos y diversidad cultural, ¿cuál sería un problema de su comunidad? ¿Alguien me puede decir algún problema de su comunidad que tenga que ver con la diversidad cultural? Andrea, Genoveva, Rubí, Sandra, con toda confianza, ¿eh? Un problema que tenga que ver con la diversidad cultural. Cuando hablamos de... Adelante, Sandra, te escuchamos. Digo, no pasa en mi comunidad o no lo he visto, pero estoy tratando de pensar en qué voy a basar mi tarea y se me ocurre quizá investigar en la discriminación hacia las personas mayores en algunas comunidades. Efectivamente, discriminación. A lo mejor no nada más pienses en las personas mayores, piensa en tu comunidad, cómo la gente es discriminada, ¿no? Son discriminadas las personas discapacitadas, son discriminadas las personas porque tienen una orientación sexual diferente, son discriminadas las personas que a lo mejor que de pronto van a la ciudad y llevan sus trajes típicos de la etnia a la que pertenecen. Son discriminadas las personas también a veces que no tienen, que pues a lo mejor que son ignorantes. Existen muchos tipos de discriminación. Entonces, a lo mejor ese pudiera ser un buen tema, ¿no? Aunque recuérdense que cuando hablamos de diversidad cultural, pues es todos aquellos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, hasta inclusive, por ejemplo, en la religión. Las religiones también se discriminan unas de otras. ¿Qué más? ¿De qué más podemos hablar? Podemos hablar, por ejemplo, pues hasta de los gustos, ¿no? De los gustos que nosotros hablamos. Entonces vemos que estas diferencias pues son bastantes, entonces creo que sí tiene bastantes elementos de dónde tomar información. Andrea, ¿quieres comentarnos algo? Aquí veo tu mano levantada todavía. Sí, pienso que también un problema de diversidad puede ser también los migrantes. Cuando ellos hablan otro idioma o bueno, que no son aceptados, obviamente por venir de un país a otro, no son aceptados por el color de piel, por la vestimenta, por el idioma, por muchas cosas. Pienso que también cuestión migratorio puede ser a lo mejor un problema de diversidad cultural. Ok, muy bien, excelente. Entonces, primero, lo que ustedes tienen que poner, me parece que los temas que ustedes mencionan son muy interesantes. Entonces, pueden colocarlos en este espacio que les estoy mostrando. Primero, subtema, ¿sí? Que tenga que ver con la violación a estos derechos humanos y diversidad cultural. Pero enfóquenlo, yo lo que les pediría es que lo enfoquen a su comunidad. Si, por ejemplo, su compañera nos está viendo desde Naucalpan, bueno, ella lo enfocará en Naucalpan, ¿no? Si yo lo estoy viendo en Toluca, pues yo voy a hablar de Toluca, de la comunidad en donde estoy. O sea, no hablen de otro lado porque a veces se les va a hacer mucho más difícil el elaborar un proyecto de un tema que a lo mejor desconocen, ¿sí? Entonces tiene que ser desde aquí, tiene que ser algo que ustedes conozcan, ¿sí? Porque a partir de aquí viene lo que ya viene lo que estaríamos trabajando en tu proyecto integrador, ¿sale? Entonces, después de ello, ustedes me van a investigar ahí en internet, sobre el tema que eligieron, me van a buscar información. Y aquí nada más me van a colocar la fuente de consulta, nada más el link. En estos espacios que les estoy dando a conocer, solamente el link, ¿vale? Y después me van a decir por qué ese link que ustedes colocaron es confiable. Entonces,
Recuerden que cuando ustedes vayan a llenar este espacio, también es recomendable leer el tema la investigación social. Ese tema lo encontramos también en el recurso de la semana, que está aquí, la investigación social. Es este verdecito. ¿Sale? Bueno, después de haber llenado ese espacio, ya borran lo que les había puesto. Y dice que nosotros ahora expliquemos por qué es importante consultar distintas fuentes de información. Esta ya es una pregunta abierta en donde ustedes tienen que argumentar. Recuerden que cuando les piden explicar, tiene que ser con sus propias palabras. ¿Por qué es bueno que ustedes investiguen 4 fuentes de información distintas? Porque en una a veces no encontramos todo, ¿no? Necesitamos investigar un poco más. Y sobre todo también, a veces de lo que nosotros sabemos, hay que complementarlo. ¿Sí? Bueno, ¿dudas respecto a esta pregunta? Esta pregunta de aquí, un apartado de 8 a 10 renglones en el que expliques por qué es importante consultar distintas fuentes. ¿Ninguna? No, profesor, ninguna. Ok, bueno, y la otra, la última de esta tarea. Redacta una reflexión de 8 a 10 renglones sobre una problemática que se presenta en tu contexto, relacionada con el derecho, a la violación de los derechos humanos y cómo promover la diversidad. O sea, si ustedes ya me dieron aquí el problema, ahora díganme cómo, de qué manera, pues lo solucionarían. O en este caso, mira, si ya, por ejemplo, ya me hablaron acerca de la discriminación, ¿de qué manera ustedes fomentarían la no discriminación en su comunidad? Haciendo unos carteles, haciendo unos videos, dando algunas conferencias. ¿Qué más pudiera hacer? Hacer transmisiones, hacer debates. ¿Cómo ustedes solucionarían el problema? A ver, entonces, a ver, las escuchamos sus opiniones, para que me digan cómo lo solucionarían. De los ejemplos que ustedes me dieron, ¿qué propondrían? Pues yo, por ejemplo, en el problema que yo abordé, pues a lo mejor tratar de ayudar a la gente con lo esencial, ¿no? Yo, por ejemplo, decía de los migrantes, lo esencial, obviamente, seamos del país que seamos, pues tenemos que comer, dormir, no sé, a lo mejor no podría yo entenderle bien, pero pues a lo mejor con señas, a lo mejor ofreciendo, a lo mejor, yo creo que también la inclusión es muy importante porque a veces hasta miedo hay, ¿no? Es que si le ayudo, es que si obviamente por cosas que se dicen, ¿no? Pero yo creo que la inclusión es importante y pues es gente como cualquier otra, simplemente es de otro país sobre el tema que yo abordé. Entonces yo creo que yo haría eso, hacer mucho énfasis en la inclusión y pues yo creo que así a lo mejor no pasa mucho tiempo que podría yo también aprender de ellos. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Algo que sí, por ejemplo, ahorita continuamos con Genoveva, algo que sí, Andrea, algo que sí quiero que sea muy puntual, por ejemplo, cuando me dices lo esencial. Cuando nosotros realizamos un proyecto, debemos tener claro lo que vamos a hacer. ¿Qué para ti qué sería lo esencial? Pues yo creo que eso, ¿no? Repito, la inclusión, bueno, a esto voy a incluirlo dentro de nosotros. No sabemos qué problema esté pasando o por qué llegó bueno, en este caso pues yo hablo por experiencia personal, ¿no? Yo conviví con gente que venía de migrante a este país para trasladarse a Estados Unidos, entonces ya más o menos tengo una noción de qué es hacer eso
y mucha gente Ajá. al recibirlos, pues tiene miedo, ¿no? Tiene miedo por todo, porque si los asaltan, si esto. Entonces, para mí lo esencial es incluirlos a nosotros de cualquier manera, ofreciéndoles comida, ofreciéndoles a lo mejor no sé, una botella Es de que agua. está. Ahí está tu respuesta. Efectivamente, cuando tú me dices lo esencial es decirme, ofreciéndoles comida, generar un lugar para que se bañen, no sé, dándoles refugio por una noche. O sea, eso es lo esencial. Entonces, cuando tú me des una respuesta dentro de esa pregunta, tú me tienes que decir de forma concreta qué es lo que vas a hacer. ¿Sí? Entonces, si tú me dices que les vas a dar de comer, que les vas a ayudar a bañarse, que les vas a dar asilo, que les vas a... eso es lo que se pretende en un proyecto, que digamos qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Adelante, Genoveva, te escuchamos. Ok, profesor, gracias. Sí, ya no encontraba el micrófono. Sí, yo pienso que para este problema que tenemos de la delincuencia, los asaltos y todo esto, pues ahora sí que como comunidad, pues lo único que podríamos hacer es formar grupos de vigilancia, porque también estos grupitos que se juntan por las noches, como que se asustan cuando ven más gente, buscan la oscuridad. También podríamos quizás cada uno poner una lámpara fuera de nuestras casas e iluminar más la calle, porque si bien si tenemos alumbrado público, pues como que a cierta hora queda muy oscuro. Y pues también que salgamos a platicar y las señoras a lo mejor y ya se van alejando estas personas. También pues podríamos pedirle al señor de la tienda pues que no cierre tan tarde porque ahí también se juntan a tomar cerveza y todo esto y pues pasan las patrullas, pero pues como que se meten tantito a la tienda y después se vuelven a salir. Entonces, si él pudiera cerrar más temprano, pues quizás podría ayudar pues a que se terminara un poco todo esto de los asaltos. Muy bien, muchas gracias. Entonces vean que cuando ya ustedes me platican de algo en concreto, ya se entiende mucho más qué es lo que van a hacer, ¿no? Y si se dan cuenta, esta pregunta nos lleva a la aplicación, esta tarea de esta pregunta nos lleva a la aplicación de una propuesta de solución, pero que se convertirá posteriormente en un proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer para solucionarlo? Y por ejemplo, si veamos que Andrea nos dijo, pues dar asilo, el dar asilo me va a representar tener un lugar donde resguardarlos, a lo mejor construirlo. El de darles a lo mejor que se bañen, también un lugar, necesito generarlo, pero ahí debemos de ver cuánto me va a representar hacerlo, con qué dinero debo de hacerlo. Si, por ejemplo, van a instalar en la comunidad, van a instalar cámaras de vigilancia, ¿quiénes van a cooperar para ello? ¿En dónde se van a instalar? ¿Cuántos vecinos van a participar? Entonces vean que esta pregunta de reflexión nos está llevando ¿a qué? A la realización de un proyecto, ¿sí? Entonces vean cómo poquito a poquito el módulo nos va jalando a que seamos reflexivos, ¿sí? Y generemos un proyecto. Entonces veamos, y de aquí pasamos a la última tarea, ¿no? Que es la actividad 6, que se denomina planeando la investigación. Recuerden, siempre la carátula es fundamental, que también viene en la rúbrica, y tenemos la parte de aquí del anteproyecto. Esta es la plantilla que les estoy dejando, por eso les puse. A continuación te presento una plantilla con notas y links de apoyo, pero tendrás que configurar el formato y reemplazar el texto que coloqué en cuadros. Para que puedas realizar esta tarea, te invito a revisar el recurso de la semana denominado Reactiva la investigación social. Cuando termine esta actividad, elimina toda esta página, ¿sí? O sea, todo esto ya de aquí, lo botan y ya solamente se quedan con el contenido. Y entonces, ¿qué nos pide esta tarea? Número 1, realizar un anteproyecto, ¿sí? O sea,
prácticamente es darle vida, darle forma a esa última pregunta que ustedes contestaron en la tarea anterior, ¿no? Ahora sí, le voy a hacer, de qué manera, a lo mejor, darle vida a mi proyecto de ayudar a los migrantes o de ayudar a la parte de los, ¿cómo se llama? De la seguridad. Entonces, que los dos, tomando como referencia los dos ejemplos que nos dieron sus compañeras, ¿sí? Aunque, bueno, tenemos primero la portada, luego una introducción, contextualizar al lector sobre el vínculo de los derechos humanos, luego el objeto de estudio, redactar las implicaciones, el planteamiento del problema, los objetivos y preguntas de investigación, tener una justificación, una delimitación espacial, una población, un marco teórico y la metodología que voy a emplear. ¿Se acuerdan de la metodología cuantitativa y cualitativa que vimos la semana pasada? Entonces, ahorita vamos a profundizar en cada uno de los puntos. Primero, margen moderado, orientación vertical, letra calibre a 12 puntos, títulos en 14, interlineado 1.5 y notas al texto. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos, primero, debemos de tener el nombre del tema, ¿sale? No lo pierdan de vista. Aunque aquí no lo está preguntando como tal, sí es importante que primero me den a conocer cuál es el nombre del tema que ustedes eligieron, ¿sí? Ya hace ratito hablamos de dos ejemplos, ¿no? Introducción. O sea, ya sabemos que el tema central de este trabajo es hablar acerca del vínculo de los derechos humanos y la diversidad cultural. O sea, su compañera ya nos está hablando de la discriminación, ¿sale? O sea, es un tema central, la diversidad cultural. Entonces, la introducción es solamente dar un panorama general de lo que tratará el trabajo de investigación. Entonces, ustedes me pueden decir, actualmente México presenta gran dificultad con relación a los migrantes. Existen bastantes personas que vienen de Guatemala y cruzan por todo nuestro territorio nacional con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Es de vital importancia que nosotros como población ayudemos a estas personas, ya que vienen sin protección alguna, con carencia de recursos y viven bajo la inseguridad. Es por ello que en este anteproyecto analizaré el problema tomando en consideración la metodología o el método científico. ¿Sí? Bueno, como que es algo muy burdo, ¿no? Lo que le estoy dando a conocer, pero vean cómo le vamos a dar forma. O sea, la introducción es nada más para interesar al lector. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Ninguna, profesor. Ok. Por ejemplo, si ya estamos en el objeto de estudio, o sea, el objeto de estudio, ¿quiénes son? De lo que nosotros vamos a estar hablando, son los migrantes, ¿no? Ya su compañera nos dio la pauta para continuar el ejemplo, ¿no? Los migrantes. ¿Por qué queremos hablar acerca de los migrantes? ¿Por qué para nosotros es importante hablar de los migrantes? Entonces, aquí ustedes me van a dar sus razones por las que este tema es importante y por qué nosotros como personas debemos de darles atención, ¿sí? Puedo decir, el objeto de estudio de este trabajo son los migrantes, dado que si bien no son nacionales, son personas que como tal requieren la protección de los derechos humanos, y no importando que se encuentren fuera de su territorio nacional, ¿sí? Tomando en consideración que los derechos humanos pues deben de ser aplicados sin distinción alguna y a nivel mundial. No sé, bueno, es algo así como que sencillo, ¿no? Ustedes pueden profundizar un poquito más sobre el tema de estudio. Planteamiento del problema. O sea, darme a conocer el por qué el problema existe, ¿no? A lo mejor si hablamos de los migrantes, el plantearnos el problema es, ¿cuáles son las razones por lo que ellos emigran? ¿Cuáles son las razones por las cuales cruzan por nuestro territorio nacional?
¿no? Y también es por ello que nos dice que es describir el problema. Para nosotros representa también un reto solucionar esta situación. Ustedes se han dado cuenta que de pronto llegan las caravanas de migrantes, luego se establecen en un lugar, ya han llegado a Estados Unidos y de pronto pues se quedan parados ahí en la frontera, no tienen trabajo, el gobierno les tiene que dar de comer, entonces vean el problema también que se presenta. Entonces, por eso les decía, es importante que ustedes hablen de un problema del que conozcan, del que tengan un poquito de noción. Si ustedes toman en cuenta un tema del cual no conocen, pues va a ser más difícil porque primero tienen que saber cómo se está generando o de dónde surge o también cuáles son sus implicaciones, ¿sí? ¿Alguna duda con el planteamiento del problema? Ninguno, profesor. ¿No? Bueno, entonces el objetivo. Cuando hablamos del objetivo, o sea, es lo que pretendemos con nuestro proyecto, ¿no? Si se dan cuenta, en cada uno de estos espacios les dejo un link porque es para que profundicen sobre la realización del objetivo, la realización del planteamiento, la realización del objeto de estudio. Entonces, es para eso ese link. Ya una vez que ustedes hayan visto el link, ya bórrenlo y escriban lo que les corresponde. Por ejemplo, aquí en el objetivo, existe una metodología también para la realización de un objetivo. Siempre debemos comenzar con un verbo en infinitivo con terminación ar, er, ir. Después vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y después de qué manera lo voy a hacer, ¿sí? Objetivo. Mi objetivo sería procurar, ya les estoy dando el objetivo, ¿no? En base al tema de la migración. Procurar atender las necesidades básicas de los migrantes que cruzan por la comunidad ¿qué será? De Chiapas, por X comunidad, por la comunidad de la Magdalena, mediante el servicio de refugio y de alimentos. No, ese sería como que un elemento, así como les decía, muy burdo, porque lo estoy creando en este momento. Entonces comenzamos con un verbo, procurar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Brindar refugio y alimentos. ¿Mediante qué manera? Mediante la creación de un comedor comunitario y albergue. ¿Sí? Entonces vean cómo estoy dando a conocer tres partes. Mi verbo, ¿qué es lo que voy a hacer? Medidas. ¿Sí? Procurar dar servicio de alimentación a los migrantes mediante la construcción de un comedor comunitario y albergue. ¿Sí? Entonces vean cómo se va generando un objetivo. Justificación. Aquí es importante que nosotros le encontremos todos los porqués a nuestro trabajo. ¿Por qué quiero ayudar a los migrantes? ¿Por qué elegí este tema? ¿Cómo afecta a mi comunidad? ¿De qué manera, qué pasará si el problema no se resuelve? ¿Qué pasará si el problema se resuelve? Entonces, todo es mediante una narración. Entonces, todo es prácticamente el dar a conocer el porqué de nuestro trabajo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Recuerden que pues me interesa mucho que comprendan este trabajo porque es la base del proyecto integrador. Después de esta actividad, ahora ustedes van a tener que profundizar en la próxima evaluación. Delimitación espacial. Ahora identifíquenme en donde si yo voy a ayudar a los migrantes mediante la construcción de un comedor comunitario,
y un albergue, ¿en dónde lo voy a construir? ¿En dónde lo voy a, en qué comunidad? Entonces, aquí nada más es decirme exclusivamente, no sé, en la colonia de La Magdalena, en el municipio de Toluca, Estado de México. Aquí nada más es exactamente el lugar. ¿Vale? Población. Población es a cuántas personas, a lo mejor, a cuántas personas va a beneficiar. Aquí nada más son cantidades. ¿Qué cantidades de personas voy a beneficiar? Marco teórico. Investíguenme ahora. Aquí nada más me pueden poner sus fuentes de consulta. Si ya en la tarea anterior se les pidió que investigaran 4 fuentes de consulta confiables y ustedes están hablando sobre los migrantes, pueden colocar esas 4 fuentes de consulta y ya nada más es copiar y pegarlas de su tarea anterior. Y finalmente, la metodología. ¿Qué metodología ustedes emplearán para la aplicación de este proyecto? Van a aplicar la cualitativa, van a aplicar la cuantitativa y justificar su respuesta. Acuérdense que la metodología cualitativa es aquella en donde nosotros recabamos a lo mejor el pensamiento de las personas como tal, pues recabamos también, lo hacemos mediante encuestas, ir al lugar en donde se suscita el problema. Y la cuantitativa, pues es apoyarnos de las matemáticas o elementos que nosotros podemos clasificar respuestas, ¿sí? Entonces, nada más señalar cuál es la metodología a emplear, la cuantitativa o la cualitativa y señalar el porqué. ¿Alguna duda entonces con esta tarea? No, profesor, hasta ahora todo está bien. Sí está un poco, pues no complicado, pero sí es mucho contexto, mucho énfasis, como muy especificado todo, pero todo bien. Por eso les decía que tienen que ser bien, bien claros y bien puntuales en lo que me van a decir, porque a partir de ello viene el proyecto integrador, ¿sale? Y todavía ese trabajo que ustedes están haciendo ahorita lo van a tener que complementar con otros elementos. Entonces, por eso es importante que sean claros, que sean precisos y que no se les vaya a olvidar ningún punto fundamental. Y no dejen como que ideas vagas. Por ejemplo, si ustedes me van a decir que van a hacer un comedor comunitario, bueno, entonces, pues no me vayan a poner, pues se pone como alternativa en realizar un comedor comunitario o un albergue. Ustedes deben de establecer qué es lo que van a hacer. Pues se propone como alternativa el realizar la actividad, no sé, tal vez en un salón de clases o tal vez en el parque municipal, ¿no? Entonces, no, porque es su proyecto. Ustedes tienen que decirme qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y definir de forma precisa, ¿sí? Sin ambigüedades y sin andar como que dándole rodeos al asunto, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si queda alguna duda. No, profesor, ninguna. Todo está bien. Entonces, para concluir, repasemos. El módulo nos está llevando a investigar un problema de tipo social de nuestra comunidad. Primero, nosotros tenemos que hacer identificar el problema y después hacer una propuesta de solución. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Sí? Entonces, tenemos que aplicar los pasos de método científico. Primeramente, la identificación del problema. Después, realizar una introducción. Después, hacer un planteamiento. Después, generar un objetivo. Hacer una justificación, aplicar un marco teórico y finalmente identificar la metodología que vamos a emplear, ¿sí? Bueno, entonces, pues eso sería todo por el día de hoy.
pues ya nada más recordarles que mañana es el último día para solicitar las extensiones a quienes no lo hayan hecho, y recuerden que pues con toda confianza se pueden conectar también el día viernes para poder realizar nuestra segunda sesión. Espero que ya le hayan avanzado un poquito a las tareas, y si les surgen alguna duda, con toda confianza lo pueden exponer, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo. Que tengan excelente noche y nos vemos el día viernes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Hasta el profesor. viernes. Igualmente, Adiós. hasta el viernes.